¿No deberíamos hablar más de la Trinidad que del Padre Pío? Bueno, este y otros comentarios en este viernes de comentarios de Hablan sus devotos. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Hay muchos comentarios y yo escogí este porque, digamos, para titular el video, porque simboliza mucho lo que vivimos hoy como católicos. Una confusión, dudas, una orfandad que, mejor dicho, no tiene cómo entenderse. Inclusive una pregunta que me hace aquí la señora Adriana Jiménez, que es una gran amiga nuestra en Ibagué, que voy a tratar para el viernes siguiente, que es sobre los extraterrestres. Si uno consulta un poco, yo sobre todo consulté en inglés, las posiciones son tan diversas y en una página católica que se llama, yo lo hice, les voy a decir, aquí la tengo, se llama Catholic Answers, digamos respuestas católicas. Tengo la nariz tapada, entonces cualquier cosa me suena extraña. Allí hay varios autores y cada uno dice más o menos. No hay como una cosa muy cierta. Alguien diría, es un tema muy opinable. Yo no lo diría tanto. Hay ciertas cosas que se desprenden de la fe por una conclusión tan lógica que por lo menos si es opinable, es menos opinable. O sea, las opiniones deberían ser en torno a algo más concreto, pero hay una diversidad de opiniones tan grande que uno dice, aquí hay algo más allá. Y es esa cuestión, es que nosotros tenemos muchas dudas, tenemos muchos vacíos en nuestra fe y tenemos que empezar a llenar esos vacíos. Entonces hoy va a ser mucho esa meditación sobre esa cuestión de esos vacíos. Voy a empezar leyendo el comentario de la señora Solange Laxon, que dice: hola, infinitas gracias por tan importante ayuda. Soy muy devota del Padre Pío, por favor, me gustaría tener su imagen, la imagen del Padre Pío, desde Suecia, con amor, besos y abrazos. Pues lastimosamente ustedes saben que la estampa solo se envía a Colombia. Esa estampa no se envía fuera porque los costos son fuera de todo nivel. Cuando algo llega a Colombia es una cosa, un euro desde Europa, un dólar desde Estados Unidos o $2, pero de aquí afuera, mejor dicho, solo a España son más de 30 euros. Entonces no justifica enviar la estampa, sino que más bien esa estampa se da de manera online a los hijos protegidos del Padre Pío, que son los que se inscriben en el link que está aquí abajo. ¿Por qué a ellos de manera especial? Porque son ellos los que nos ayudan con sus donaciones para que este apostolado continúe por todo lugar. Y esa imagen del Padre Pío, recuerden que ustedes también la pueden pedir, los colombianos, al 328-12-0525. Quien desee también escribirnos desde el exterior lo puede hacer, poniéndole antes de ese 320, poniéndole el 57, o sea, por aquí, más 57, y ahí sí, 328-12-0525. Pero recuerden, la estampa es solo en Colombia. Y todo el que reciba esa estampa, recuerde que debe rezar al menos 3 Ave Marías por esa persona que hizo posible que esa estampa les llegase a usted de manera gratuita. Y muchos son fuera de Colombia, o sea, la mayoría de los hijos protegidos están fuera de Colombia. Eso es curioso y como que un llamado de atención. Las personas fuera quieren que a los colombianos les llegue gratuitamente y los colombianos somos un poquito mezquinos a veces. Esa es una de las cosas. Es muy triste, pero hay que decirlo. Y créanme que es más sencillo uno dar que pedir. Pero para nosotros es necesario. La estampa tiene un costo, el envío tiene un costo y nosotros queremos hacerlo de manera gratuita. Pero no se preocupe, la persona que no puede hacer esa donación puede hacer muchas otras cosas. Entre ellas, darle me gusta a este video, porque de esa manera vamos llegando a más y más personas, porque YouTube nos va recomendando a otras personas. Muy bien, entonces vamos a seguir. Aquí varias personas que piden la intercesión del Padre Pío. Luego la señora Luz Adriana Ospina nos dice, cuando hablamos de las velas de la Candelaria, ay carambas, tanto que hasta mi abuela me decía siempre guardar velas y agua bendita para este asunto de los días de oscuridad y tengo por bultos montoneras, dice ella. Cuando se habla de los 3 días de oscuridad, hay una tradición que dice que la vela de la Candelaria va a permanecer y es la única que se va a poder encender durante esos días de oscuridad. Eso
eso hay que verlo después con mucha más certeza, pero para mí es cierto, es decir, la vela de la Candelaria se va a poder encender en medio de esos días de oscuridad. Pero eso lo vamos a ver después, pero me gustó bastante ese comentario, cómo a raíz de lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, en nosotros se genera la certeza de que realmente algo va a ser así. Eso es una fe un poco más sencilla y de lo que mucho se ha perdido hoy, que es lo que estamos hablando. Gilma Martínez dice, buen día Diego, gracias por tus videos, Padre Pío, me llenan del Padre Pío, me llenan de mucha fortaleza. Yo creo que eso es lo más importante, que ustedes puedan decir, esto me sirvió, mal que bien, esto me sirvió para mi vida espiritual. Ya con eso nosotros quedamos contentos. Bueno, seguimos entonces acá. El comentario de la señora, vamos a ver, Edilma Vera, que dice, buenos días Diego, mi Dios te bendiga, excelente tu evangelización. Yo les pido que ustedes recen por nosotros, que es el mayor agradecimiento. Siempre encaminada a la sana doctrina de nuestra iglesia, ese es un punto muy importante. Me parece muy importante esta devoción del Padre Pío, que hace algún tiempo conocí su historia y ha sido para mí un referente de la fe. Nosotros elegimos al Padre Pío, aunque nuestro apostolado no es, o sea, nosotros no somos una comunidad dedicada al Padre Pío. Somos una comunidad dedicada a la devoción a Nuestra Señora, sobre todo a la advocación de Fátima. Sin embargo, como parte de ese apostolado, parte del apostolado con los jóvenes, porque nuestro apostolado es con los jóvenes, parte de esas donaciones que se dan a este canal son para esos jóvenes, son para poder enseñarles a ellos, son para poder mantenerlos a ellos, porque adicionalmente comen como bestias. Entonces, comen muchísimo. Todo eso, bueno, todo eso se hace de ese modo, pero el Padre Pío fue para nosotros como que, bueno, ya está el Padre Pío, yo soy devoto del Padre Pío, ¿por qué no a través del Padre Pío atraer a las personas a la fe tradicional? Y a la vez el Padre Pío nos ha traído más a la devoción a él. Pero ¿qué es esa devoción tradicional? Es conocer nuestra iglesia como ella es. La iglesia es como un firmamento de verdades, así como el firmamento terrestre es un firmamento lleno de estrellas. La iglesia lo es de verdades, de dogmas, de cosas que usted tiene que creer, tiene que aceptar, pero que son tan bellas, que son tan profundas, que simplemente es despampanante y verlo y decir, Señor, yo creo y sí, es esa nuestra fe. Bueno, todas esas verdades, toda esa doctrina es para nosotros amarla. Y entonces aquí doña Dilma nos dice, siempre encaminado a la sana doctrina. Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Queremos llegar al cielo para que el Padre Pío esté en la puerta y nos reciba allí. Bueno, eso es así, pero para que eso sea así es necesario que nosotros sepamos cuál es la doctrina de nuestra iglesia, que la conozcamos, que la aceptemos, ¿cierto? Y aquí es donde viene el comentario. Hay muchos comentarios acerca de la comunión en la mano, de un lado, de otro, sobre todo a favor de la comunión en la boca y en contra de la comunión en la mano. Pero por ejemplo aquí la señora Zulma Emperatriz Vargas López, un nombre muy bonito, dice, es pecado recibir la comunión en la mano porque es el mismo Cristo que recibimos. Los sacerdotes no saben a quién dan en la comunión. Eso es un punto interesante. Es Cristo, no es pan, ¿cierto? Es una persona, la segunda persona de la Trinidad, no es un pan. El único que debe tocarla es el sacerdote. Doña Zulma y a todos los que me han comentado en esa línea, es verdad que es el sacerdote el que la debe tocar, eso lo enseña Santo Tomás. Bueno, nosotros mismos, ustedes ven en el canal, tenemos un video donde fuimos atacados por querer recibir la comunión en la boca y porque nos negamos a hacerlo en la mano. Pero nosotros como católicos debemos entender algo. La conciencia está de tal manera deformada que usted no puede llegar a decirle a una persona, es pecado comulgar en la mano, porque la misma persona hasta está eximida de culpa, yo diría, no totalmente, pero en algunos casos sí, porque la culpa recae sobre el sacerdote que simplemente no enseña cómo debe ser la comunión. De eso ya hemos hablado, ya en el canal hemos hablado sobre todos los argumentos que hay para rechazar la comunión en la mano, así que no lo voy a decir porque en este video no es para eso, ya lo hemos visto y está en el canal por si alguien quiere comentar algo en contra, a favor de la comunión en la mano o de que hay que obedecer o bueno, todos esos argumentos ya nosotros los hemos tratado. Lo digo para prevenir y que no hayan comentarios innecesarios. Una vez ya sabemos los argumentos en contra, pidan obediencia, pidan lo que sea,
no tenemos por qué comulgar en la mano. Pero ¿qué pasa? La conciencia de las personas no está formada en eso. Y si el sacerdote, el obispo, o hasta mismo el Santo Padre permiten, o incluso algunos sacerdotes y demás obligan, pues la persona que no tiene conocimiento, que apenas tiene un trasfondo de catecismo, o ya por culpa, simplemente no le interesa saber, pues va a comulgar en la mano y podría simplemente no tener ningún pecado. No porque un pecado objetivamente lo sea, en la conciencia del fiel también lo va a ser. En este caso particular lo digo, no vamos a extender esa afirmación a todo, pero sí en este caso particular. Por eso es que yo digo que a la persona en sí misma no se le puede imputar un pecado. Puede ser que en sí mismo comporte un pecado, pero a la persona no se le puede imputar que ella está pecando por comulgar en la mano. Y por eso es que hay que llegar más bien y empezar a evangelizarla, a catequizarla, a decirle, mire, no haga esto, el amor a la Eucaristía, etcétera, etcétera. Si ya sabiendo eso la persona aún así sigue, ahí ya es pecado. Pero esto es importante nosotros tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina de la Iglesia. Alguien me puede decir, pero es que no, sigue siendo pecado porque caen partes de nuestro Señor, o sea, es una cosa indigna. Bueno, todo lo que nosotros, y yo estoy de acuerdo. Sin embargo, la Iglesia, doctores tiene la Iglesia, ella la Iglesia, en la moral, ella ya nos dice, si una persona por una conciencia equivocada comete un acto, no habiendo tenido tiempo, no habiendo tenido quien le corrija, y él, sin culpa, digamos, tiene esa conciencia equivocada, perseverar en ella podría serlo culpable, pero si en ese momento ella no tiene, digamos, ninguna de esas complicaciones en la conciencia y solo es una conciencia equivocada, ya no peca. No lo digo yo, es la doctrina de la Iglesia. Eso, digamos, para que nosotros nos enfoquemos en que es la Iglesia, y es la Iglesia, digamos, en su doctrina la que determina esas cosas. Ahora bien, recuerdo, quien ya sabiendo todo eso aún así lo hace, o quien pudiendo saberlo aún así lo hace, ahí ya está pecando, ¿cierto? Ahí podría sí comportar un pecado, pero tengamos cuidado de hacer afirmaciones muy generales porque son peligrosas y a veces sí es verdad que es peor hacer una afirmación así a no hacerla. También está el otro desequilibrio. ¿El otro desequilibrio cuál es? No, dejemos pasar, hagámoslo así, el virus, etcétera, etcétera. No, centrados, nosotros somos católicos, la virtud está en lo que la Iglesia nos enseña, no en los desequilibrios. Y unido a esto, y muy similar a eso, está lo siguiente. Es un comentario de, el señor Wilmer Obreman, que dice, buen trabajo, solo le sugiero que por cada vez que nombra la poderosa intercesión del Padre Pío, o sea, él es un devoto del Padre Pío también, nombre 2 veces a la Santísima Trinidad y por caridad aclara que todos los milagros no los hace el Padre Pío, sino Dios. Don Wilmer, no es que sea un error directamente lo que usted dice, sino que usted tiene un equívoco muy complejo. ¿Por qué no es un error? Porque usted dice una verdad. La verdad es que los milagros los hace Dios, que el Padre Pío solo intercede ante Dios. Sin embargo, hay un equívoco ahí y en ese sentido sí puede haber un error, pero en el sentido de que usted dice que hay que nombrar a la Trinidad. Dios hace los milagros. La doctrina católica nos lo dice. Pero entonces yo no puedo estar diciendo, bueno, el Padre Pío hizo tal milagro a tal persona, pero no, aclaro, no es el Padre Pío, es Dios. Es el Padre Pío el que intercede ante Dios, porque en la doctrina de la Iglesia está la comunión de los santos, y la comunión de los santos nos dice que no son los santos, porque los santos no tienen ningún poder en sí mismos, sino que solamente es Dios. Dios es el único que tiene poder, y la intercesión de todos los santos va unida a la intercesión de Nuestra Señora, por quien vienen todas las gracias, así que también es una intercesión que va a Nuestra Señora, y Nuestra Señora intercede ante el Hijo, y del Hijo llega el Padre, y entonces Dios hace el milagro. Bueno, ustedes ven que es muy complicado hablar así, y la Iglesia no habla así. Y la gente en general no habla de ese modo. ¿Por qué? Porque es innecesario. Nosotros como católicos sabemos esa doctrina y no tenemos que estar recordándola. Y adicionalmente porque entramos en algo que es como una especie de escrúpulo innecesario, como algo que decía San Luis María Griñón de Montfort sobre los devotos escrupulosos, que ellos creen que al dar mucha honra a Nuestra Señora están deshonrando a Dios. No.
Cuando nosotros pedimos al Padre Pío, honramos al Padre Pío, etcétera, etcétera, toda esa honra, todos esos pedidos recaen en Dios. Es Dios quien es glorificado, honrado, bendecido con la intercesión de los santos, con la intercesión de Nuestra Señora. Entonces hay que tener cuidado porque nosotros como católicos entramos en una confusión y en un tal desconocimiento que hasta una persona buena, como es Don Wilmer, que aquí nos está diciendo sean muy puntuales, se equivoca porque si nosotros tuviéramos que estar puntualizando, estaríamos entonces teniendo que coger a los doctores de la iglesia, a los padres, a los santos y echarlos a la basura porque muchas veces ellos hablan de ese modo. San Luis habla de una manera de Nuestra Señora que para una conciencia bastante débil puede ser que, mejor dicho, sea un escándalo. Porque en últimas, San Luis habla de Nuestra Señora diciendo hay que honrarla y hay que honrarla hasta el exceso porque no hay exceso posible y eso va a redundar en la honra a Dios. Él lo explica, obviamente, pero miremos que es una cosa complicada. Ahora, el que peca por escrúpulos es un desequilibrio, pero también el que peca por el otro lado de simplemente no tener en cuenta, no formar su conciencia, no formar su fe, e ir simplemente siendo un católico que simplemente va por la calle diciendo medias verdades o creyendo medias verdades. No, hay que servir a quien se ama y amar a quien se conoce. Para amar hay que conocer, para servir hay que amar, todo está en conocer. Tenemos nuestra fe, es una fe tan hermosa, es una fe tan profunda que no puede ser que por un desconocimiento nosotros caigamos en dos desequilibrios, tanto el escrúpulo como el ser muy lapsos, ¿cierto? Muy laxos y no preocuparnos demasiado por la fe. Es el equilibrio en donde está la virtud. En el equilibrio está la virtud, dice Santo Tomás. Bueno, entonces terminamos este video, esperemos que sea bien formativo, esperemos también que nos vaya ayudando a formarnos y yo voy a dejar aquí abajo algunas referencias sobre lo que hablamos de la conciencia, lo que hablamos de la comunión en la mano y este punto último también de la comunión en los santos que ya lo hemos hablado en el canal, así que ustedes lo van a ver en el primer comentario que lo voy a dejar fijo para que ustedes también aclaren un poco la cuestión de la conciencia. Esa cuestión de la conciencia, voy a dejar ahí los links porque es necesario nosotros ver a qué se refiere esa cuestión. Y que, en fin, estamos unidos al Padre Pío, confiemos en que vamos a salir de toda esta confusión, toda esta crisis, con la ayuda de ese hombre que tiene una mirada que solo tener esa mirada en nuestras casas nos santifica. Bueno, ustedes recuerden que pueden pedir esa estampa, esa mirada que simplemente nos cambia la vida y que además ustedes se pueden inscribir a la misa de súplicas en el link que está aquí abajo, contra requisitos, suscribiéndose, compartiéndolo y dándole a la campanita. Suscribiéndose, dándole a la campanita y compartiéndolo. Ya la misa del mes de marzo. Todos esos actos de apostolado ustedes los pueden hacer y adicionalmente el me gusta, que es pedirle al Padre Pío su bendición y nos ayuda a crecer inmensamente. Bueno, vamos a terminar este video aquí. Y como siempre, no desaprovechemos lo último de este video, que es la bendición. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria.